biomolécula o macromolécula que vamos a hablar hoy es de lípidos, ¿ya? Los lípidos son sustancias con un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que tienen características químicas o estructural muy diferentes entre sí. O sea, hay sustancias que no se parecen a otras. Por ejemplo, el colesterol con los triglicéridos, en cuanto a su composición sí se parece, pero en cuanto a sus grupos y su unidad estructural no. Por ejemplo, los triacilgliceroles son lípidos simples que tienen como base su estructura los ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, un alcohol de 3 carbonos. Esos son los triacilgliceroles. Fíjense, lípidos que en cuanto a su capacidad de formar con otra sustancia o una reacción de saponificación, los denominamos lípidos saponificables. Entonces, todos los lípidos saponificables tienen en su estructura ácidos grasos. En cambio, el colesterol no es un lípido saponificable, no tiene ácidos grasos. Y entonces, por lo tanto, no puede cumplir esa reacción. Entonces, hay un grupo heterogéneo de sustancias, pero los unimos a todos, aunque no se parezcan mucho, pero los unimos a todos porque tienen dos características físicas. Uno, todos los lípidos son insolubles en agua. Usted quiere mezclar y no se solubiliza, ¿no? No se mezcla. Usted lo mezcla y cuando afuera otra vez se separa porque los lípidos, a pesar que son estructuras más grandes que el agua, tienen menor densidad. Entonces el lípido flota en el agua, ¿no es? ¿Sí? Todos los lípidos. Y son, entonces, primera característica, son insolubles en agua y son solubles en compuestos orgánicos, como cuáles, por ejemplo, ¿me lo han visto ustedes en práctica, se acuerdan? Con algunos, con el agua no se podía solubilizar, pero usted lo ponía en éter y se solubiliza, en cloroformo se solubiliza, en benceno se solubiliza, entonces, con sustancias. Entonces, a este grupo heterogéneo, dijimos, dos características. ¿Cuáles eran? Son insolubles en agua y son solubles en ¿qué compuestos? En disolventes o compuestos orgánicos. Éter, cloroformo, benceno, silol, etc. ¿Se entendió? Ya, sigamos. Bueno, entonces, los grupos atendiendo a si poseen o no poseen ácidos grasos, como les decía, los lípidos podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Los que presentan ácidos grasos, entonces ahí si presenta ácido graso y puede cumplir esta reacción de saponificación, en realidad, ¿quién puede hacer la reacción? El ácido graso, ¿no es? Y los que no presentan ácido graso son lípidos insaponificables. Los que presentan entonces ácido graso, lípidos saponificables. Reacción de saponificación es la formación de jabones. Bueno, ustedes no, de la Segunda Guerra Mundial, para ustedes ya hay historia, ¿no? Para mis tiempos no estaba lejos nomás, pero por lo menos me llegaba más, ¿no? Decían que los que se portaban mal, le sacaban su grasa, le hacían jabón, pero ahí es literal, ¿no? Si alguna vez han escuchado ustedes, con la grasa sí se puede formar jabones. Los ácidos grasos se unen al hidróxido de sodio, al hidróxido de potasio, y con eso pueden hacer la reacción de saponificación o la reacción de formación de jabones. La vamos a ver esa reacción más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces los lípidos los que tienen ácido graso, lípidos ¿qué? Saponificables. Y los que no tienen ácidos grasos, lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables los podemos clasificar en dos: simples y complejos. Los simples son los acilgliceroles o acilglicéridos y las ceras. Acil quiere decir que tiene ácido graso, les voy a mostrar. Y glicéridos porque tienen un alcohol de 3 carbonos, ¿qué le dije que se llamaba? ¿Ese alcohol? Glicérido. Y las ceras, que son estructuras más grandes, pero también tienen ácido graso. Bien, y alcohol. Los lípidos complejos, y ahí vamos teniendo, también tienen ácidos grasos por si un caso.
¿ya? Pero en estructuras más complejas. No solamente hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos también, formando parte de su estructura, pueden tener carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero ya los más complejos pueden tener otros componentes, otros elementos más en su estructura. A ver, si digo que carbono, hidrógeno, oxígeno tienen esto, los fosfolípidos, ¿qué tendrán? Fosfo, ¿ya? Los grupos fosfatos, como ácido ortofosfórico, ¿ya? Sí tienen. Los glucolípidos, ¿qué me está indicando ahí? Glucolípidos. ¿Qué tiene? No necesariamente glucosa, sino azúcar, ¿no? Glucósido, ¿ok? Glucósido, más los lípidos. Y las lipoproteínas, ¿qué tiene? Eso, ¿no? Lípidos unidos a las proteínas. Es más, para que nuestros lípidos endógenos o exógenos se transporten, necesitan proteínas, ¿no es? ¿Qué se llaman esas lipoproteínas? ¿Con qué nombre las conocemos? Eso, ¿no? Proteínas de baja densidad, LDL. Proteína de alta densidad, HDL. De muy baja densidad, VLDL. De intermedia, IDL. Pero todas que transportan colesterol. ¿Y quién transporta los triglicéridos? Una proteína más grande todavía, que se llama kilomicrones. Entonces, haya sido que necesitan los lípidos de proteínas para transportarse. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Ahora, los lípidos insaponificables que no tienen ácido graso son los terpenos. Vamos a ir viendo cada uno más adelante, pero para que tengan una idea. ¿Alguna vez ustedes la fruta, los cítricos, recién recogidos, recién compraditos, cuando lo han pelado, han sacado la cascarita, la mano no se le ha untado con una sustancia aceitosita y que desprende un olor? ¿Sí? Y alguna vez, no sé si ustedes, pero a veces muchachos, como ustedes pues tienen celular, se distraen, ¿no? Antes había que buscarle la forma. Con eso se ponían a jugar, ¿no? ¿Alguna vez lo han hecho también ustedes? ¿O le han hecho a ustedes? Ese es terpeno. El terpeno es ese aceitito esencial que está ahí. Hay otras, por ejemplo, los vinos, el limón, los cítricos, hasta la marihuana tiene terpeno, que son sus principios activos, claro, ¿no? Y hay terpenos de uso farmacológico. ¿Sabían? No. ¿Sabían para qué sirven? No. Para destruir los litos, los cálculos renales. Para eso que dice. En el fármaco dice Roatinec, ese tiene terpeno. ¿Ya? Ahorita se los voy a mostrar cómo es la estructura. Los esteroides. A ver, ejemplos de esteroides. Un esteroide que le da la característica a ustedes varones. ¿Ah? La testosterona. Entonces la testosterona deriva del ciclopentano perhidrofenantreno, igual que el colesterol. Facilito, ¿no? El nombre. ¿Ok? ¿Ya? Otra, el colesterol no había sido tan malo. Malo es cuando las lipoproteínas que lo transportan también se eleva y nosotros consumimos más de lo que nosotros necesitamos, pero malo no es, si no el cuerpo no lo sintetizara. Entonces, si ya les estoy diciendo que el colesterol sirve para formar nuestras hormonas principales, estrógeno, progesterona, testosterona, a partir del colesterol, que es un esteroide. ¿Qué más? La vitamina D no se sintetiza como vitamina D, se sintetiza como un precursor del colesterol. ¿Y qué se activa gracias a los rayos solares? Es el 7-deshidrocolesterol, ¿no? Entonces, ese es el que se va a nivel de la piel y se activa.
Entonces también, y hay otras sales biliares que derivan del colesterol. Ahí vale. Y la prostaglandina, sustancias múltiples que cumplen varias funciones. Entre las prostaglandinas también tenemos, aparte de prostaglandinas, pueden ser las prostaglandinas, algunas son mediadoras de la inflamación, unas son proinflamatorias, otras son antiinflamatorias. Unas tienen actividad de ser vasodilatadoras, otras vasoconstrictoras, pero todo lo que viene a ser el proceso. O también hay otras estructuras, los leucotrienos, los tromboxanos también. Todos estos van a derivar de un ácido graso, el ácido graso de 20 carbono, 4 dobles enlaces, el ácido araquidónico. Recién estamos hablando generalidades, así que estructura ahorita no. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar de forma general de las funciones de los lípidos y luego nos entramos ya a la parte de su estructura. ¿Ya? Los lípidos cumplen funciones diversas, no solamente una función energética. Vimos con los carbohidratos que sus principales funciones de los carbohidratos era dotar de energía, pero no era la única, ¿no es cierto? ¿Qué funciones más? Hay altas funciones de los hidratos de carbono, porque no me digan solamente de lo simple, sino qué funciones más cumplen. Algunos formaban parte de la estructura de nuestros ácidos nucleicos. ¿Qué más? Es que es bueno que ustedes se preparen para los exámenes que después se olviden. ¿Qué más? La reserva energética no duraba mucho, duraba 12 a 24 horas. El glucógeno, le dije, solamente dura entre 12 a 24 horas. Después hay que volver a almacenar y volver a usar y así. ¿Qué función más? Los heteropolisacáridos. ¿Cuáles eran los heteropolisacáridos? Deberían dar examen. Y debería tomarles examen, aunque sea ahora como no quieren, sin nota. Porque no leen, pues no vienen leyendo. Los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, o los peptidoglucanos. ¿Cuál es su acción? ¿Dónde se encuentra? Eso ya ustedes lo han visto el año pasado. En el tejido conectivo. Tejido conectivo, ¿cuál es la función? Puede ser amortiguación. ¿Qué más? Lubricación principalmente. Son estructuras que pueden retener líquido. Entonces le dan ese aspecto viscoso al tejido conectivo. Entonces le sirve como lubricante al tejido conectivo. Y por lo tanto puede servir de amortiguación entre el roce de órganos, ¿no? Bueno. Hay algunos que son anticoagulantes. La heparina es un hidrato de carbono complejo. La celulosa, ¿cuál es su función de la celulosa? No se digiere, no se absorbe, pero nos sirve como fibra. Hay altas funciones. Dentro de la función de reserva, esta es la principal. Esta sí se puede almacenar, Y como que no hay un límite. Lo malo es que si nos pasamos, podemos producir patología o daño. Una persona que tiene sobrepeso, y peor aún si tiene obesidad, todo el tiempo está inflamada. Todo el tiempo hay un problema. ¿Ya? Entonces, si bien es importante como función de reserva, pero no tenemos que exagerar. Porque sí, aquí no hay un límite. Se puede almacenar indefinidamente. Usted puede empezar ahora. Usted es joven, consume alimentos. Si no tiene algún problema, usted puede engordar, póngale un mes, pero en una semana adelgaza. Llegan a mi edad y olvídense. El gramo que usted almacenó le va a costar años en perder. Estoy exagerando, pero es diferente. ¿Ya? Entonces,
hay que cuidar eso de que si bien sí hay reserva energética y nos pueden servir, pero el cuerpo, el organismo piensa que todo el tiempo estamos como que nos falta, ¿no? Y va reservando, almacenando. Sí se puede almacenar. Pero además, cada gramo de lípido nos otorga más del doble de energía que nos otorga una molécula de azúcar, por ejemplo, de glucosa, ¿ya? Entonces, por cada gramo de hidrato de carbono, nos va a generar 4.34 kilocalorías por cada gramo. En cambio, de lípido, 9.4. Es que su estructura es más grande, ¿ya? Entonces, pero esto no es ni bien lo consumamos, ¿no? Es cuando se metabolice vía la beta oxidación de los ácidos grasos. Pero aquí esto no se lleva a cabo en el citoplasma celular. En cambio, la vía de la glucólisis puede llevarse a cabo vía la glucólisis en el citoplasma celular. Esta no. ¿Dónde será? ¿Qué lugar? ¿Dónde? En la mitocondria. ¿Ya? En la mitocondria. ¿Sí? Las proteínas y glúcidos solamente 4.1 hasta 4.3 kilocalorías por cada gramo de glúcidos, ¿ya? O proteína. ¿Sí? ¿Y dónde se reserva? Depende también, ¿no? Depende también nuestra forma, nuestra fisonomía, ¿no? Ya venimos predeterminados, lastimosamente, ¿no? Hay algunos, ¿sí o no? También depende si es hombre o mujer. Porque también depende también. Y lastimosamente, Diosito fue más bueno con ustedes, varones. Pero nosotros tenemos más conexiones interhemisféricas cerebrales, por si acaso. Dios compensa, no se olviden, Dios compensa. No, con eso no quiero decir que las mujeres somos más inteligentes que los varones. He dicho eso. Dicen que los varones tienen una caja donde no hay nada. Entonces, así literal, cuando usted le dice, ¿qué estás pensando? Y le dicen, en nada, literal es en nada. En cambio, la mujer, esas conexiones hacen cortocircuito, ¿no? De nosotros no podemos no pensar en nada. Siempre estamos pensando en algo. ¿En qué? No lo sé, ¿no? Pero siempre. Bueno, entonces, ¿dónde se almacena? Puede almacenarse en el tejido celular subcutáneo. ¿Dónde más? Alrededor de las vísceras. Y de todo esto, ¿cuál es lo más peligroso? En las vísceras, ¿no? En las vísceras. Sí cumple una determinada función, el problema es cuando exageramos. ¿Sí? No es que no sea importante, sí, hay algunas vísceras que tienen que tener algo de grasa de protección, sí, porque ayuda y amortigua el roce entre órganos. Pero si exageramos, entonces ahí hay un daño para el mismo órgano donde se almacena el tejido. ¿Ok? Y como les decía, el adipocito, esta célula que además de esta célula tiene memoria. ¿Por qué? Porque puede crecer indefinidamente y usted deja de consumir, ¿no? Ya sea hidratos de carbono que sean simples o de fácil absorción, o que tenga un índice glicémico alto. Si usted consume si usted necesita 2.000 calorías en el día, pongámosle, ¿no? 2.000 calorías, y usted consume 2.050 todos los días, en el transcurso del tiempo, ¿va a almacenar o no va a almacenar? ¿Qué dicen? Sí, así sea poquito, porque pasa de sus necesidades. ¿Y dónde se almacena? Aunque no coman nada de grasa, pero si está consumiendo carbohidratos, ¿qué le está dando a su organismo? ¿Qué átomo le está dando? A consumir hidrato de carbono, ¿qué átomo le está dando?
Después, chicos, piensen, ¿qué átomo le está dando? Entonces, ¿qué sustancia simple le está dando en ese compuesto hidrato de carbono? ¿Qué le está dando? Carbono, ¿qué más? Hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué se necesita para formar triacilgliceroles? ¿Qué les dije que se necesita? Carbono, hidrógeno y oxígeno, que es la grasa de reserva, de depósito. Entonces no es solo que consumamos lípidos, es que consumimos también hidratos de carbono más de lo que necesitamos. No les digo que dejen de comer, por favor, no se puede. Necesitamos energía, necesitamos que el eritrocito pueda funcionar, necesitamos. Lo que no necesitamos es exagerar en cantidad, ¿sí? Bueno. Entonces lastimosamente se puede almacenar como triacilgliceroles. La grasa de reserva, la sólida. Otra función estructural. Entonces, ¿dónde lo necesitamos? Además, miren los lípidos. Tampoco podemos privarnos de los lípidos porque los habíamos necesitado. ¿Dónde? Todas nuestras membranas celulares, todas, ya sea nuestra membrana citoplasmática o las membranas de las organelas, necesitan de lípidos. Algunos necesitan lípidos complejos, más complejos. Por ejemplo, las caliolipinas son lípidos más complejos que los triacilgliceroles. Y estas caliolipinas se encuentran en la membrana de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria. Y necesitamos, por algo la necesitamos. ¿Cómo qué lo tenemos en nuestras membranas celulares? ¿Cómo qué componente? Fosfolípidos, sustancias que tienen una cabeza polar y que está hacia la parte externa que está en contacto con el agua. En la parte interna que está en contacto con el agua. Líquido extracelular fuera, aquí que hay dentro, líquido intracelular. ¿Y qué más tiene? Ácidos grasos. Los ácidos grasos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y no tienen afinidad por el agua. Pero voy a bajar el volumen. Entonces, lo podemos tener como fosfolípidos, como glucolípidos, también mediadores de señales químicas. El colesterol también puede estar entre la estructura. Creo que, a ver, miren acá. Esta es una bicapa lipídica de una membrana celular, una membrana citoplasmática. Entonces, tiene al microscopio electrónico, decimos que es una capa trilaminar, 3 capas. ¿No ven? Electrón densa, electrón lúcido. ¿Sí? Ok, entonces 3 capas. Pero cuando ya le vemos, díganlo al microscopio electrónico, en la vista. Pero cuando nosotros nos acercamos y vemos cuántas capas de lípidos tiene, 2. Es una bicapa lipídica. Esto de acá, ¿qué será? Todo esto de acá que está de amarillo, ¿qué es? Fosfolípido. ¿Qué les decía yo? El ácido ortofosfórico del fosfolípido es la cabecita polar. ¿Dónde se encuentra? Ahí, aquí adentro, al exterior o al interior. Entonces, esta, como digo, cabeza polar es que puede tener afinidad con el agua. Líquido extracelular. Y acá adentro, intracelular. Además, aparte de fosfolípido, ¿qué más hay? De lípido. Colesterol. ¿Qué más hay? Lipo. Ya, ¿qué más puede haber? Glucolípidos. Pero además inserta, que no son lípidos, inserta en la membrana citoplasmática que tenemos, que sí o sí tiene que haber proteínas que pueden estar ancladas. ¿Qué se llaman? Si están ancladas, intrínsecas, integrales, ¿no ves? Si están hacia
fuera, solo afuera, extrínsecas. Si solo están hacia adentro, intrínsecas. Algunas tienen forma de canales. Los electrolitos que tienen carga, las sustancias que tienen carga, son chiquitísimas, ¿lo ven? Pero no pueden atravesar la barrera lipídica. ¿Por dónde tienen que pasar? Canales iónicos, ¿no? Hacen un transporte, no es un transporte facilitado por difusión simple, es un transporte activo, muchas veces en contra del gradiente de concentración. Entonces pueden penetrar. Algunas proteínas tienen la forma alfa hélice. Otras, bueno, como estas, ¿no? Integrales, extrínsecas, periféricas, intrínsecas. Y otras unidas también a lípidos, unidas a proteínas, unidas a lípidos o a hidratos de carbono, etc. Ahora, además de proteger, de permitir que pase y selectivamente, porque la membrana celular es no dice que es permeable, es semipermeable, altamente selectiva. Y ahí queda intacta, así. Le di de tarea, ¿no ves? ¿Se acuerdan? El primer día leyeron, ¿no ves? Para hacer sus apuntes. ¿Se queda intacta esa membrana? ¿Sí o no? Tiene movimiento, ¿no ves? ¿Se acuerdan? El flip-flop. ¿Sí? Todo el tiempo. Ok, muy bien. No es de membrana hoy que vamos a hablar, pero para que te hacer un recuerdito. Ya. Miren acá, ¿qué pasa si lo separáramos? Ahí podemos ver bien los componentes. Ya saben. Entonces, fosfolípidos, colesterol, dentro de las estructuras lipídicas. Lípidos unidos a glúcidos, también lípidos unidos a proteínas. Digamos. Otra función estructural sería la del tejido adiposo, ¿no es? ¿Para qué? En las palmas de las manos, en las plantas de los pies tenemos la amortiguación, ¿no? La amortiguación. Muy bien. La función, en esta función, entonces, función estructural, función de reserva energética, función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Entonces, esta función la cumplen las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Esto les doy para que ustedes repasen, ya está bien para que ustedes lo estudien. Entre ellas tenemos todas lo que son las vitaminas liposolubles, ¿no? Para que se lo aprendan, facilito A, D. Ahora se ha visto que la vitamina D pues ya no es solo vitamina, también tiene una función hormonal, ¿no? Entonces, A, D, E y K. Sí. Se los voy a pasar. Ah, me recuerdo nomás. ¿Bien? Sí. Bien. Función transportadora. Entonces, el transporte de lípidos no se hace por sí solo, sino se necesita otras estructuras que ya vimos que tienen que transportar ya sea los lípidos endógenos, los que sinteticemos, o los lípidos exógenos que nosotros consumimos en la dieta. Ya necesitan ser transportados. Pero además tienen que ser emulsificados. Entonces, para que se pueda, si nosotros consumimos un alimento rico en lípidos, ¿sí? Rico en lípidos, póngale que sea un lípido complejo de estructura grande. Entonces, la enzima, la lipasa, no va a poder romper enlaces. Entonces, ¿qué necesita? Que se emulsifique la grasa. ¿Con qué? Con las sales biliares. ¿De dónde vienen esas sales biliares? En el hígado se sintetizan como ¿qué? Ya, en la bilis que hay ácidos biliares. Pero cuando llegan al intestino se convierten en sales biliares que emulsifican las grasas. Es como si una estructura grande viene alrededor para luego convertir en estructuras más pequeñas. Y eso ya hacerlo
O sea, darle la facilidad para que la enzima venga y separe enlaces, ¿ya? Entonces necesitamos. Y otros necesitamos que lo transporten. ¿Quiénes transportan a los lípidos? Los triacilgliceroles, los triglicéridos, exógenos, ¿quién los kilomicros. Al colesterol, que tiene un proceso, tiene que ir primero al hígado, después tiene que ir al intestino, después lipoproteínas, desde lipoproteínas de baja, intermedia, alta y baja densidad. ¿No ves? Muy bien. Esta es, por ejemplo, ¿no? La emulsificación, un ejemplo. Esta es una molécula de lípido, ¿ya? Grande, ¿no ves? Entonces vienen nuestras sales biliares y ¿qué hacen? Un sector van emulsificando partículas de grasa para que luego la presenten ¿a quién? ¿A quién? A las enzimas lipídicas. Entre ellas, un ejemplo, la lipasa. ¿Se entendió? Para que luego haya el proceso de digestión. La separación de enlaces es la digestión. ¿Sí? Ahora, esto vamos a... Les voy a pedir que ustedes refuercen bastante, por favor. ¿Ya? Hay una prueba que en vida, aunque sea una sola vez, hay que hacerla. No solamente en un perfil lipídico, no solamente tenemos para ver el riesgo cardiovascular de una persona, peor aún si tiene antecedentes. Por ejemplo, un hijo que esté rondando los 40 años, cuyo padre hubiera tenido infarto, ya estoy hablando, varón, por ahí tiene antecedentes, como que el padre hubiera tenido un infarto agudo del miocardio, ¿ya? Y además los estilos de vida de la persona fuma, tiene sobrepeso, es sedentario, a la chévere, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿tiene riesgo o no tiene riesgo? Entonces, a veces es importante solicitar, aunque sea una vez, para ver ese riesgo, si tiene riesgo cardiovascular, la lipoproteína A. Mientras mayor cantidad de lipoproteína A tenga, entonces va a tener mayor riesgo de tener un infarto agudo del miocardio. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? Okay. Bueno. Otras funciones de los lípidos: función protectora. El tejido adiposo protege los órganos vitales y el esqueleto, y por ejemplo las ceras protegen el proceso de disecación. ¿Nosotros tenemos ceras en alguna parte de nuestro cuerpo? ¿Dónde? ¿Cuál es su función? Lubricante y protector. ¿De qué estará protegiendo, no? Algo que está más interno. Hay algo que nos permite oír. Esa, nuestra membrana timpánica. Función térmica. El tejido adiposo aísla térmicamente, ayudando al mantenimiento de la temperatura corporal. Nosotros no tenemos gran cantidad y vamos perdiendo con el tiempo también la grasa parda, pero hay animales que tienen gran cantidad de grasa parda y les funciona más como amortiguamiento térmico. ¿Qué animalitos, a ver? ¿O qué animalotes? Que no eran animalitos. Los osos, ¿no? Los osos polares que invernan, ¿no? Si pueden invernar y dormir durante tanto tiempo en una temperatura tan fría, es gracias a la grasa parda. Pero sí nos sirve, ¿no? Pero a su vez también hace que aumente la temperatura de una persona que está ahorita, hace calor y espérate, ¿no? Pierde mayor calor. Bueno, un poquito atrás. Y función de reserva de agua. ¿Ya? En algunos animales de ambiente desértico, como camellos, dromedarios, etcétera, los lípidos actúan como reserva de agua. Si bien los lípidos en sí son las estructuras que menos agua puede acumular, pero aunque sea poquito, les sirve para esos animales. Donde en la joroba, ¿no? En la joroba ellos de los camélidos
tienen gran cantidad de lípidos y ahí reservan justamente, aunque sea poquito. Porque si se acuerdan de agua, el órgano que menos agua tenía, ¿cuál era? El cerebro. A ver, voy a pasarle el dato. El cerebro era 90%. Íbamos bajando músculo, hígado tenía aproximadamente un 70-75%. El tejido óseo tiene un 22%. ¿Y los lípidos? La grasa, apenas 10%, a pesar de que sea poquito, pero para ciertos animales les sirve. ¿Ya? Muy bien. Bueno, dijimos entonces, ahora nos pasamos ya a estructura. Lo que más les gusta a ustedes jóvenes. Entonces, dijimos, los lípidos saponificables podíamos clasificarlos en dos grupos, lípidos simples y complejos. Los simples eran los acilgliceroles y las CES, y los complejos eran fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Entonces vamos a ver de todos estos, ¿qué tienen? ¿Qué presentan ellos? Ácido graso. Entonces, la estructura básica de los lípidos saponificables serán los ácidos grasos. Muy bien. Vamos a estudiar los ácidos grasos. Vamos a hacer uno conmigo y los demás lo van a hacer ustedes, pero se van a poner así. Voy a preguntar estructura, ya les dije, así que no van a decir. Es bioquímica estructural, esta parte descriptiva. Entonces, algo de estructura tengo que preguntar. No les voy a preguntar lo más complejo, pero algo de estructura voy a preguntar. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, existen aproximadamente unos 70 ácidos grasos. De eso, los dividimos en dos grupos: los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados solamente tienen entre carbono, hidrógeno, oxígeno, enlace. Bueno, el oxígeno o el carbono sí o sí tiene que ser uno de ellos por lo menos con doble enlace, ¿ok? Pero los demás, entre ellos es enlace simple, el de carbono y hidrógeno, enlace simple, ¿ya? ¿Ok? Entonces todos los ácidos grasos, y generalmente esos ácidos grasos son de cadena par. Se parecen a esta estructura, miren. Ustedes me dirán que ¿ácido qué? Acético. Vinagre. Ácido acético. Y si me voy al nombre Yupac, no me digan que no les enseñaron, porque sé que les enseñaron. Eso se pasa. MER 1, ER 2, PRO 3, BUS 4, PENTA 5. Entonces, ¿eso cuántos carbonos tiene? 2, pues sí, ahí está, miren, 2, somos 2. 2. Entonces es un ácido etanoico. Ya, entonces este es el ácido ¿qué era? Etanoico. E2, ¿no? Etanoico. Más conocido como ácido acético. Ácido acético. Y nombre vulgar, vinagre, alias vinagre. ¿Es vinagre soluble en agua? Sí, es soluble en agua. Sí, es soluble en agua. Ya. Todo lo que vamos a hacer se parece, van a ver solamente que tiene más carbono. En general son estructuras que tienen arriba de 4 carbonos, pero lo más común de 8 para arriba. ¿Ya? El ácido graso más conocido, que se puede encontrar más en los lípidos, en aceite o en grasa, es el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer. Y después vamos a
colocarle los carbonos, ¿ya? Ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes me van a hacer en su cuaderno, ir a revisar. Va a estar como las profesoras de kinder. Lo siento, no puedo ser como digo que tengo que ser. Sí me importa. La verdad, ya no sé ni por cuánto voy. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bien. Y el último es... ¿Ok? El último. Ya, 18 átomos de carbono. Ya. Fíjense, un enlace, dos enlaces. ¿Cuántos me faltan acá? 3. Y aquí, 1, 2, ¿cuántos me faltan? ¿Ves que saben? Si quiero hacerlo bien desarrollado, sería ahí, ¿no es? Ahí y ahí. ¿Se entendió? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya. ¿Lo dejo ahí o lo pongo nomás junto con los demás? Lo resumo. Ya. Pero ya saben de dónde salen, ¿no es? ¿Cómo lo puedo poner? Ya. Entonces, en todo le pongo solo enlace. ¿Qué tiene? ¿Por qué digo saturado? Porque todo está saturado ¿con qué? ¿Con qué? Con hidrógeno. $15 minutos antes me van a decir para que puedan hablar entre ustedes, ¿ya? Ay, ¿verdad? ¿Por qué? 5 minutos. Allá. No, para la hora. Para las 11:30. Para las 11:30. Sí, así. ¿Pero no van a hablar? Después se quedan un rato más. Sí, queremos aprender primero. Ahí, ¿se entendió? ¿Se parece o no se parece a la de arriba? ¿Mm? ¿Cómo que no? Miren. Solo que es más larguísimo, largo. Entonces, carbono 18, carbono, empezamos a contar desde el grupo funcional. Carbono 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. El último es el que tiene el grupo metil. ¿Sí? Se hace 3 metil. Este sería 17. Entonces, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿No ves? Esto se llama ácido graso. Ácido graso, este es saturado, este ácido. Y los ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces. Y si tuvieran el carbono 9, miren, ahí voy a ponerle con negro. ¿Está bien? ¿O algo me falta o algo me sobra? ¿Qué me sobra? ¿Y cuánto? ¿1 o 2? 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántos me sobraron? 2. 1, 2, 3, 4 para este. 1, 2, 3 y 4 para este. Entonces, si tiene doble enlace, ¿qué se llamará? Ácido graso insaturado o saturado. Insaturado, insaturado. El ácido oleico. El otro era muy común, por ejemplo, en los aceites de girasol, en los
átomos de carbono tenía? 10 y el ácido esteárico, ¿cuánto tenía? 18 átomos de carbono. ¿Tenía enlace doble o no? No. Era enlace simple. Era un ácido graso saturado o insaturado. Saturado. Los ácidos grasos saturados tienen 2 doble o más. Los insaturados tienen 2 o más doble enlace. En este caso en el carbono 9. ¿Cómo nosotros lo podemos nombrar? Con la configuración cis. Empezamos desde aquí, desde el 1, y decimos que está en el carbono. ¿El doble enlace dónde está? Carbono 9. Un doble enlace. ¿No es? ¿Cuántos átomos de carbono tiene esta estructura? 18 átomos de carbono. ¿Cuántos dobles enlaces? 1. ¿En qué carbono? En el carbono 9. Eso es si empezamos desde allí. Pero ustedes han escuchado ácido graso y dicen omega 3, pero no saben ni qué están hablando, ¿no ves? Porque hasta el que receta no sabe ni de qué es omega 3. Le cuento. Y está mal, porque tienen que saber. ¿Por qué? ¿De dónde sale el omega? El número de carbono final doble enlace. Ajá. 3, omega 3. ¿Ya de dónde sería el omega 3? En el carbono 3. ¿Aquí? ¿Aquí? No. No. Dio en el principio el alfa y omega. El principio y el fin, el alfa y omega. ¿Alfa dónde es? ¿Dónde es alfa? ¿Cuál era el 1? El principio. ¿Y cuál es el omega? Este sería el omega, ¿cuánto? No, omega 9. ¿Por qué? 1 de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Omega 9. Y cuando va a la farmacia, un poquito más falta que le diga, caserita, llévese este frasco que tiene omega 3, 6 y 9. ¿Sí o no? Es más completo. No es verdad, porque depende de la necesidad de la célula. Si usted necesita sustancias proinflamatorias, no puede darle omega 3. Ni darle omega 3. Y del omega 3 tiene que ser los que tienen, lo que son el EPA y el DH. Después les voy a enseñar eso, la próxima clase. Ya para que no se pierda. Pero esto ya me trataron. ¿Sí? Quédense un ratito a hablar con sus compañeros.